Bien, como atención a todos ustedes que están aquí para escuchar el seminario de Ismael, vamos a iniciar la última actividad de Ismael para obtener su grado de doctor. Ahora nos va a hablar de su trabajo que se llama Análisis de la distribución ecológica del género Bacillus a través de reconstrucción filogenómica y genómica comparativa. Lo presentará su compañero, el maestro en ciencias, Ismael Luis Hernández González. Y este trabajo fue hecho bajo la dirección de la doctora Gabriela Olmedo Álvarez. Entonces, para continuar, tienes la palabra. Gracias, doctor. Gracias por su presencia. Bueno, yo les voy a hablar acerca del proyecto de doctorado que realizamos aquí en CIPASTAB, el cual lleva por título Análisis evolutivo de los bacillus en el contexto de la distribución ecológica del género a través de la reconstrucción filogenómica y genómica comparativa. Bueno, comenzaré diciéndoles, durante las últimas décadas, los avances en las tecnologías de secuenciación y de cómputo han permitido obtener una gran cantidad de secuencias de genomas a bajo costo y en menor tiempo. En la gráfica les muestro el número de genomas depositados en la base de datos de GenBank por año a partir de 1995, cuando se dieron a conocer los dos primeros genomas de bacterias secuenciados. Como se observa, el crecimiento de la base de datos ha sido enorme, lo cual conlleva a grandes esfuerzos para analizar toda esta información. La comparación de las secuencias de los genomas nos ha permitido conocer rasgos importantes acerca no solo de la organización del cromosoma bacteriano, sino de los mecanismos que le dan origen a la diversidad y adaptabilidad en las bacterias. En esta lámina, por ejemplo, les muestro los mecanismos a través de los cuales se pueden ganar o perder genes en el genoma de las bacterias. La comparación de los genomas también nos ha mostrado que las bacterias son capaces de tomar genes de otras bacterias para poder adaptarse al ambiente. Ah, ya cambié. Yo creo que es igual. No sé qué. Perdón por los nervios. Bueno, la secuencia de los genomas también nos ha permitido llevar a cabo análisis evolutivos empleando esta información y aplicando las técnicas de la filogenética. Esta diapositiva les muestra un árbol construido a partir de 31 genes conservados que representa el dominio bacterial de un proyecto denominado GEBA, que es la Enciclopedia de Genómica de Bacterias y Arqueas. Como muestra la diapositiva, en rojo se muestran todos aquellos genomas de especies que antes no se conocían y que completan dan origen que dan lugar a la completitud de la historia evolutiva, al menos de las bacterias. Hoy es práctica común definir el contenido de genes de una bacteria a partir de tres conceptos muy importantes. El concepto del genoma núcleo y el genoma accesorio. El genoma núcleo está formado se define como el conjunto de genes conservados en todos los genomas bajo estudio. Estos conceptos se aplicaron por primera vez para estudiar la especie bacteriana. Y el genoma núcleo se definió como todos los genes que están conservados en todas las cepas de una misma especie. Mientras que el genoma accesorio se define como el conjunto de genes que están presentes en una o más cepas, pero no en todas. Los estudios también nos han mostrado, los estudios basados en estos conceptos nos han mostrado que el genoma núcleo se compone principalmente de todos aquellos genes que se heredan verticalmente, mientras que el genoma accesorio porta información genética
la cual principalmente permite la adaptación de las bacterias. ¿Sí? El genoma núcleo y el genoma accesorio, la suma del genoma núcleo y el genoma accesorio, forman a su vez lo que se llama el pangenoma, que es decir, todos los genes presentes, de todos los genes de una especie. Bueno, nuestro sujeto de estudio son las bacterias del género Bacillus. El género Bacillus se compone por bacterias gram positivas, aerobias o anaerobias facultativas, cuya principal característica es la capacidad por formar endosporas. Estas endosporas son estructuras que le permiten a la bacteria sobrevivir de manera latente por largos periodos de tiempo a los estreses nutricionales, físicos o químicos. Las bacterias que forman el género Bacillus han sido aisladas de una gran variedad de ambientes. En la lámina les muestro los lugares de los cuales los Bacillus han sido aislados. Estos han sido aislados de ambientes marinos o de agua dulce, del suelo, asociados a la rizosfera, asociados a invertebrados, como patógenos de mamíferos, e incluso han sido aislados del aire, o en el aire. Es por esto que las bacterias de este género se consideran como bacterias ubicuas. ¿Sí? Sin embargo, no está claro si la presencia de las endosporas en tal variedad de ambientes se debe solo a la dispersión de las esporas o a las capacidades metabólicas de estas bacterias para sobrevivir en tales ambientes. Las bacterias del género Bacillus han sido clasificadas de acuerdo a su importancia para el hombre en industriales, ambientales y de importancia médica, ya que algunas de ellas son patógenas. En esta gráfica les muestro el número de genomas depositados de bacterias que pertenecen al género Bacillus por año en la base de datos de TeamBank. Como se observa, el número de genomas depositados en la base de datos ha alcanzado números muy grandes que llegan a pasar de las 2000 secuencias. Si uno toma los nombres de las especies de Bacillus depositadas en la base de datos con genomas reportados, uno se puede dar cuenta que algunas especies están sobre representadas en la base, mientras que otras están en números menores. Este gran sesgo conlleva algunos problemas porque dado que nuestro trabajo se hace en la computadora, pues incluir toda la información conlleva un costo de tiempo y de tiempo en cómputo. ¿Sí? En el año de 2010, Alcaraz y colaboradores llevaron a cabo un análisis filogenómico incluyendo 20 genomas completos del género Bacillus. Lo que observaron en este trabajo es que en la reconstrucción filogenética, los Bacillus aislados de ambientes acuáticos formaban un clado monofilético. Sin embargo, como les comenté, estas bacterias se consideran ubicuas. Entonces la pregunta es si realmente son ubicuas o en los Bacillus hay una preferencia por el ambiente. Algunos trabajos comparando los genomas han establecido que hay una relación entre la diferencia de hábitat y la presencia de genes ambiente específicos. Un ejemplo de esto es el trabajo realizado por Wu y colaboradores en el año del 2011, donde comparan 8 cepas de Escherichia coli aisladas del ambiente y patogénicas. En realidad son comensales de aves. ¿Sí? En la gráfica lo que se muestra en color amarillo es la presencia de genes y en color azul la ausencia. Cuando se compara el contenido de genes de las bacterias asociadas a las aves con respecto a las ambientales, se observan diferencias en el contenido de genes. Con las flechas rojas en este lado se indican los transportadores de N-acetilglucosamina y los transportadores de glucosa ausentes en las cepas ambientales, presentes en las comensales,
Y esto tiene una razón biológica porque la N-acetilglucosamina y la fucosa son moléculas que están presentes en altas cantidades en los intestinos de las aves. Mientras que en el caso de las cepas ambientales, ellos, Rui y colaboradores, notaron la presencia de genes, genes de la ruta de la utilización de diol y de la producción de lisosimas. Los dioles son sustratos presentes en el suelo, y la lisosima pues sirve para romper las paredes celulares. Basados en estos datos, la hipótesis que manejamos es que los bacillus que se desarrollan en ambientes similares podrían compartir un conjunto de funciones específicas relacionadas al ambiente que ellos ocupan. El objetivo general del trabajo fue verificar la existencia del grupo de bacillus acuáticos y su origen evolutivo a través de la reconstrucción de la historia evolutiva a nivel de genomas, y por otra parte analizar la posible influencia que el ambiente ha ejercido en el contenido de genes de los bacillus mediante la comparación del contenido de genes, teniendo en cuenta el ambiente natural del cual han sido aislados. Los objetivos particulares fueron seleccionar y construir una base de datos de secuencias de genomas completos y preliminares representativas de las especies del género Bacillus, llevar a cabo la reconstrucción filogenética y filogenómica del género, clasificar los genomas de acuerdo al ambiente natural del cual fueron aislados, comparar el contenido de genes entre los bacillus que componen la muestra y analizar la existencia de genes posiblemente relacionados al ambiente de donde fueron aislados. Este diagrama muestra la metodología que seguimos en este trabajo de manera general. Para no extenderme mucho, les diré que una vez seleccionados los genomas completos y preliminares, construimos una base de datos, la cual sirvió de partida para hacer los análisis filogenéticos utilizando las secuencias del 16S RNA, utilizando un conjunto de marcadores filogenómicos que constituyen el corazón de una base de datos llamada ANFA2. Determinamos mediante el método de mejor hit recíproco los genes ortólogos presentes en los genomas que componen la muestra y determinamos el genoma núcleo, así como un genoma extendido que le llamamos el genoma 70, el cual consiste de todos aquellos genes ortólogos presentes en al menos el 70% de los organismos que componen nuestra base. Además, llevamos a cabo una reconstrucción por distancia utilizando el contenido de genes. Y por último, hicimos la comparación del contenido de genes. Como resultado les muestro, del escrutinio y selección de genomas, les puedo comentar. De la gráfica que les muestro, observarán que existe una gran cantidad de genes que son preliminares. Los genes preliminares se les llama así porque son genomas que tienen huecos, es decir, no están completamente cerrados, a diferencia de los genomas completos. ¿Sí? Es por esto que la selección de los genomas lo hicimos en dos partes. Para empezar, cuando llevamos a cabo el estudio, en la base de datos existían 135 genomas completos. Para seleccionar los genomas completos, utilizamos una medida de similitud genómica, la cual lo que indica es, mediante la comparación de todo el contenido de genes entre dos genomas, nos dice qué tan parecidos son. Utilizando esta herramienta, aplicando esta herramienta a los genomas completos, obtuvimos 33 grupos utilizando un umbral que corresponde al 70% de identidad, que es el empleado en el caso de cuando se emplea la secuencia del 16S para definir la especie en bacterias. De estos 33 grupos de los genomas completos, seleccionamos 50 genomas, tomando cuando se podía, uno o dos genomas de cada grupo. Mientras que en el caso de los genomas preliminares, en el momento del estudio existían 261 genomas preliminares depositados en la base de datos, y la selección se hizo de manera manual, seleccionando especies que no estaban incluidas en el conjunto de genomas completos y especies de Bacillus que habían sido o que estaban reportados como aislados de ambientes acuáticos.
dado que a nosotros nos interesaba saber qué pasaba con los ambientes acuáticos. De manera adicional, para hacer las reconstrucciones, agregamos 4 genomas completos de 2 géneros que pertenecen a la familia Bacilliae, pero que son distintos al género Bacillus. En este caso incluimos 2 listerias, uno Xenobacillus y un Geobacillus. En total, la base de datos de nuestro estudio se compuso de 83 genomas entre genomas completos y preliminares. Bueno, para llevar a cabo la reconstrucción filogenética empleando la secuencia del 16S, es importante mencionarles que los bacillus se caracterizan por tener copias múltiples del operón de los ribosomales. Entonces la pregunta, teniendo esto en cuenta, la pregunta era ¿qué secuencia de 16S utilizamos? ¿Son todas las secuencias de 16S en una bacteria 100% conservadas o hay diferencias?